7 del grupo Radio Centro. Y mire, he visto en Twitter particularmente algo que me ha llamado la atención. La exposición Exorcismo del Espíritu del 68 en Los Pinos, con una curaduría a cargo de Rafael Barajas, Fisgón, el monero, el Fisgón de la jornada de El Chamuco. Pues, ¿qué es esto de una exposición Exorcismo del Espíritu del 68 en Los Pinos? Para estos efectos está, pues, el exorcista, el Fisgón. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, gracias por invitarme. Al contrario, Rafael, ¿qué? ¿Ahora andas de exorcista? Pues mira, en realidad eso de exorcismo, no sé de dónde lo sacaste, ese no es el título de la exposición. Genaro Villamil lo puso bueno, en un tuit donde estás tú con él abrazados, además con un cuadro de Gustavo Díaz Ordaz y otro de Luis Echeverría atrás. Sí, mira, el título, eso es un comentario de Genaro, obviamente, y obviamente te habla del sentido del humor de Genaro, más que del carácter de la exposición. La exposición en realidad se llama El Espíritu del 68, y es una exposición que había sido montada antes en el Estanquillo, y que fue recurada para ser abierta en Los Pinos ahora. La exposición básicamente lo que hace es que recoge lo que fue el espíritu de la década de los 60, el espíritu rebelde de la década de los 60, y hace primero un trabajo sobre lo que fueron los antecedentes, lo que fueron los movimientos rebeldes de principios del siglo XX, pasando por la Revolución, luego toda la serie de movimientos campesinos y sindicales que se dieron en la década de los 30, lo que implicó la expropiación petrolera, etcétera, y luego hace un balance de lo que fue la posguerra y la Guerra Fría, cómo se llevó la Guerra Fría en nuestro país, cómo el peso que tuvo, por ejemplo, el movimiento ferrocarrilero, habla un poquito de lo que fue el deterioro del partido de Estado, habla de lo que fue el macartismo a nivel internacional, se expresó en México este macartismo, habla brevemente de lo que fueron otros movimientos importantes en el 68, como el movimiento estudiantil de Francia, del Mayo francés, y lo que fue también la Primavera de Praga, y después hace un recuento ya muy puntual de lo que fue el movimiento del 68 aquí en México, el movimiento estudiantil del 68 en México. Todo este material, bueno, ya hace un recuento de lo que fue el movimiento estudiantil, a partir de materiales de época, es decir, todos los materiales que tenemos ahí son materiales que son documentales, pero que además en general tienen una calidad estética peculiar o propia. Son caricaturas, carteles, fotografías, panfletos, videos y demás. Y la verdad es que es muy fuerte el contenido de la exposición. Tiene una parte, por supuesto, dedicada al desarrollo del movimiento, tiene una parte que está centrada en lo que fue la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, y después hace un balance de lo que ocurrió después, es decir, hace un balance del post-68, es decir, qué ocurrió con Díaz Ordaz, cuál fue cómo se deteriora la imagen de Díaz Ordaz. Habla brevemente de lo que fue el movimiento, de lo que fue la represión del Jueves de Corpus, y termina con hablando también un poquito de lo que fue la guerrilla, ¿no? Es decir, la guerrilla y la guerra sucia. Ahora, sí tiene un carácter simbólico muy fuerte esta exposición. Tiene un carácter muy simbólico que esta exposición se exponga en Los Pinos, precisamente. Sí, yo supongo que por eso Genaro habló del exorcismo. Pero dime, ¿a poco no es exorcizar el llevar todo esto que estás llevando ahí, ese lugar durante tanto tiempo, sede del mal? Mira, yo no sé si sé exorcizarlo. Yo creo que más bien es una reivindicación histórica importante. Sí, ¿ahí sigues?
Bueno, ahora sí por andar hablando de exorcismos y de quién sabe cuántas cosas, se nos ha cortado la comunicación con Rafael Barajas el Fisgón, pero pues ahora mismo lo recuperamos. Lo importante es desde luego esta exposición, El Espíritu del 68, que como signo de los tiempos pues está realizando ni más ni menos que con donde fue la residencia presidencial de Los Pinos. Debe ser muy interesante. El trabajo de Rafael Barajas, el Fisgón, siempre ha sido de una gran calidad, pulcritud, profesionalismo. Hay muestras de ello en exposiciones en el Estanquillo y desde luego, pues ahora con esto que se encuentra en Los Pinos. Bien, Rafael, pues Sí, ya ves, por andar hablando de exorcismos, ya entró quién sabe qué exactamente. espíritu ¿Quién sabe quién se nos apareció? chocarrero. Adelante, por favor. Exactamente. Sí, mira, sí tiene un sentido simbólico muy importante el que una exposición que hable del 68 se lleve a cabo justamente en lo que es ahora el Centro Cultural de Los Pinos, ¿no? Es un poquito una toma Sí, cultural de la Bastilla. así Nuestra es. toma cultural de la Bastilla. Sí. Sí, y entonces yo creo que por eso Genaro habló de que se trataba de una suerte de exorcismo, ¿no? Yo no le doy esa interpretación, pero me divierte que Genaro y tú estén de acuerdo con eso. Bueno, oye, ¿y cómo se llega, cómo se puede ver? Digo, mucha gente sabemos pues que ya se ha abierto al público Los Pinos, pero ¿qué? ¿Se llega simplemente ahí y para Sí, adentro? entiendo que es entrada libre Uh-huh, y hay una estación de metro muy cercana, que es la estación del Metro Constituyentes. uh-huh. Sales por el Metro Constituyentes, te metes por la reja verde esta que está ahí a la entrada de Los Pinos y pues preguntas por la exposición y luego llegas ahí. Y creo que el lugar es algo así como la Casa Miguel de la Madrid o no sé cómo se llama el recinto particular en el que está esta exposición, pero la verdad está muy bien montada. La museógrafa hizo un trabajo extraordinario. Uh-huh. Y la verdad es que el contexto te hace, te da lo que en museografía se llama una gran sala de inmersión. Es como si te metieras de lleno a un pedacito de historia, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición, Rafael? Yo todavía no tengo la fecha Uh-huh. de cancelación de la exposición, va a estar varios meses. Meses. Uh-huh. Y la verdad es una exposición muy documentada, es decir, todos los materiales tienen mucho chiste, es decir, hay muchas caricaturas de Rius, por ejemplo, muchas caricaturas de Albert Pistac, muchas caricaturas de Abel Quesada, fotografía de todos los fotoreporteros de la época. Hay un material extraordinario que viene en gran medida de la colección de Arnulfo Aquino, de lo que fue la gráfica del 68, la gráfica estudiantil del 68, mucha de la cual se produjo en el taller del maestro Adolfo Mechiac. Uh-huh. Y la verdad es muy impactante ver todo eso ahí. Es de veras un viaje en el tiempo. Bien, pues invitamos a quienes nos escuchen para que puedan asistir a esta exposición El Espíritu del 68, ni más ni menos que en Los Pinos, con una curaduría de Rafael Barajas el Fisgón. Rafael, ya para cerrar, no en lo personal, pero en términos culturales y políticos, ¿qué sentiste de llegar a instalar y a vigilar toda esta exposición en esta área de Los Pinos? Mira, para mí fue muy fuerte, porque sí entiendo, entiendo el peso simbólico que tiene hablar del 68 en el espacio en el que se tomaron las decisiones que marcaron a varias generaciones, ¿no? Uh-huh. Es una reivindicación histórica. Entonces siento por un lado una enorme responsabilidad, Uh-huh. y por el otro lado siento que también estamos haciendo una reivindicación histórica y por lo tanto una pequeña travesura. Bueno, muy bien, Rafael, pues muchas gracias y estamos en contacto para este y otros asuntos. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti, Julio. Hasta luego. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos.